de la doctrina, de la enseñanza de Cristo. Es importante que si uno quiere desarrollar una profesión, por ejemplo, si el que quiere ser abogado, tendrá que prepararse ¿en qué? En derecho. Tendrá que prepararse en la universidad, leer libros y hacer tesis y hacer todo aquello que requiere la profesión que quiere profesar, ¿sí o no? El que quiere ser, yo qué sé, el que quiere ser panadero tendrá que prepararse en el arte de la repostería, de amasar, de lo que es la panadería. Y así en cada una de las profesiones, ¿sí o no? El que quiere ejercer una profesión, de ahí viene la palabra profesional, el que quiere ejercer bien una profesión deberá prepararse en lo que quiere ser bueno profesionalmente. Y nosotros, nuestra profesión, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Eh? ¿Cuál es nuestra profesión? Hay un versículo, déjenme que lo voy a buscar, a ver si lo encuentro rápido. Nuestra profesión es ser hijos de Dios, cristianos, ¿sí? Y a ver si lo encuentro rápido aquí. A ver, hay un versículo que busquemos. Hebreos 10:23. A ver si es ese. Hebreo 10:23. Creo que es ese. Veamos un poco allí la escritura. Ahí está, lo tiene la Laya, más rápida que nosotros. Pero búsquelo en su Biblia y subrayela. Mire, hermano, yo le doy un consejo. Tenga una Biblia y úsela. Mánchela con mate, con lo que sea, vaya escribiendo allí, escriba, tenga notas, fechas, palabras. Y dice allí, dice la palabra del Señor, mantengamos, ¿qué cosa? Firme, sin fluctuar, ¿qué cosa? La profesión de nuestra, ¿qué? De nuestra esperanza. La profesión es algo que se está ejecutando, ¿sí? La fe no es para un ratito, la fe es para siempre, la vida de fe es para siempre. Y debemos mantener, dice allí, mantengamos firme, sin fluctuar. Miren, tratemos de mantener, dice el apóstol, el escritor de Hebreos, dice, tratemos de mantener en lo que a nosotros respecta una fe no que está fluctuando, no una fe que baja y que sube, que de repente ama a Dios y de repente ya no quiere saber nada con Dios. Esa no es una fe verdadera. No, una fe firme, dice allí, mantengamos firme, sin fluctuar, ¿qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Miren, hablando de Cristo, ¿sí? El capítulo 10 habla de la persona de Jesús y dice allí que Él es fiel, Él es fiel, Él permanece fiel. Dios permanece inmutable, no se mueve, no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo Dios que creó el universo y luego de la nada creó la partícula de la nada. La materia en Dios, hermanos, dejó de ser nada. La nada dejó de ser nada para convertirse en materia y allí Dios comenzó a crear todas las cosas. Y Dios se ha mantenido siempre de la misma manera, firme en su pensamiento. Y el pensamiento de Dios, antes de entrar en este espacio de estudiar un poquito la palabra del Señor, el pensamiento de Dios para nosotros es un pensamiento de bien. Entienda esto, mi hermano. Entienda esto, mujer, hombre, entienda esto. El pensamiento que Dios tiene para con nosotros es un pensamiento de bien, hacernos el bien. De tal manera que esa parte de esa virtud de Dios fue puesta en nosotros.
¿A cuánto le gusta hacer el bien? Es lindo hacer el bien, y más cuando hay alguien que necesita que alguien le haga el bien. ¿Se siente uno gratificado o no? ¿Se siente bien o no? ¿Por qué? ¿De dónde cree usted que viene eso? ¿De dónde cree que viene? ¿De la selva? ¿De la naturaleza animal? ¿Usted cree que los animales que encuentran satisfacción haciendo el bien? No, esta gratificación es parte de la naturaleza de Dios. Dios le agrada hacer el bien. Dice la palabra del Señor que Dios creó en el primer día una cosa, en el segundo día otra cosa, en el tercero, cuarto, quinto, sexto día. Y en el sexto día Dios vio que estaba todo bien hecho. Y dice la Biblia que Él se sintió gratificado. ¿Y cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice que se sintió? Hay una expresión preciosa allí terminando el capítulo 1 de Génesis. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Esa es la expresión. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Porque a Dios le complace. El placer de Dios, hermanos. Quizá para nosotros tengamos otros placeres, pero el placer de Dios, el verdadero placer de Dios es hacer el bien. Hacer el bien. Y ese pensamiento, junto con otros, lo vamos a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, vamos a encontrar el pensamiento. Y muchas veces, mis hermanos, muchas veces Dios va a hostigar a su pueblo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque solo desea el bien para su pueblo. Muchas veces Dios usó a un hombre tan terrible como Nabucodonosor, para reprender, para tratar de corregir a su pueblo por amor. Por amor. Cuando veamos la Escritura, léala con este espíritu, que Dios desea mi bien. Dios no desea mi mal. Dios desea mi bien. Entonces, en esta noche, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una profesión. Y nuestra profesión es ser hijos de Dios. Ser receptores de ese bien. Pero claro, como toda profesión, necesita su buen fundamento. Y uno de los fundamentos del cristianismo es la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, cristología, que es una materia que vamos a ver en los discipulados, pero estuvimos viendo algunos puntos importantes de esta doctrina. La naturaleza de Jesús, vimos la naturaleza humana, la naturaleza divina de Cristo, la deidad del Señor Jesús. También vimos la unión hipostática de Cristo. La unión hipostática es el término técnico que se hace referencia a la naturaleza de una sustancia y la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesús. Eso lo vamos a seguir viendo en el discipulado. Luego, en el veamos el segundo. Hoy vamos a ver la preexistencia de Cristo. Vamos a ver un poquito por arriba, de que Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. En el discipulado, los días martes, vamos a profundizar mucho en esto porque hay que leer mucha Biblia, pero los días viernes iremos dando algunos párrafos de esta enseñanza. La preexistencia de Cristo. Cristo es hombre perfecto, pero eso no significa que Él tenga un principio o que fue un ser creado. Se llama la preexistencia de Cristo a la verdad de que Cristo, como Dios eterno, es un ser no creado, pues Él es el creador de todo. La preexistencia de Cristo nos habla de su eternidad. Cristo no tiene ni principio ni fin. Cristo es un ser eterno, no es un ser creado, sino el creador de todo lo que existe. Veamos, vamos a verlo en Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Juan capítulo 1,
versículo 1 al 3. En cuanto a su humanidad, en cuanto a la humanidad de Cristo, Él tuvo un principio cuando fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, en cuanto a su humanidad. Pero en cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues Él ha existido desde la eternidad. Veamos San Juan capítulo 1. Sé que para algunos ya lo hemos leído, pero hay otros que no hemos participado de esta verdad. Y dice allí el verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigamos leyendo un poco más para entender quién es el Verbo. Vamos a leerlo una vez más y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que mientras vamos leyendo, el Espíritu de Dios vaya abriendo la mente, vaya abriendo el corazón y vayamos entendiendo qué es lo que está revelando la palabra allí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando del Verbo. Ahora sigue hablando del Verbo. Todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Detengámonos un momento hasta allí. Ahora seguiremos. Vemos que en el primer versículo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y ahora va a decir, ¿qué cosa? Y el Verbo era Dios. Para los que ya hemos estado en los discipulados, la palabra verbo en el griego, para los griegos, la palabra verbo significaba, o sea, esa palabra verbo que aparece allí, para los griegos, para ellos significa el conocimiento máximo se hizo persona y podía relacionarse. Para los griegos. Pero recuerden que el pueblo de Dios no es un pueblo griego. El pueblo que Dios sacó de Egipto es un pueblo hebreo. ¿Vale? Entonces, para los hebreos, la palabra verbo significa la máxima sabiduría y expresión de Dios. La máxima sabiduría y expresión de Dios, esa palabra verbo. Así que para los griegos era el máximo conocimiento. El conocimiento máximo, se hizo persona y podía relacionarse. Y aquí tenemos para los hebreos del tiempo de Jesús, la palabra verbo significa la máxima sabiduría y expresión de Dios. Así que aquí tenemos para aquellos hombres, cuando escribieron esta expresión, Juan refiriéndose a Cristo, va a decir Cristo es el Verbo y Él es el conocimiento máximo que se hizo persona y se podía relacionar. Piensa en eso, el conocimiento, lo que no se podía tocar, lo que no se podía ver, se hizo persona, se manifestó. La Biblia dice que Dios es espíritu. Y dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, estoy leyendo yo el libro de Juan muy, muy despacio nuevamente, y él estaba en tener una discusión con los judíos. Y en los judíos dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no conocen al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Fíjense en qué expresión, hermano. Porque Cristo es Dios, el Padre y el Hijo, uno son. Entonces, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de un fanático, de un loco, de un revolucionario, de alguien que no sabía lo que hacía. Estamos hablando del mismo Dios del universo, el creador, el sustentador de todas las cosas, el Dios invisible, el Dios extraordinario, temeroso,
que se hizo persona, se hizo carne como usted y como yo. Y dice la palabra del Señor allí, veamos, sigamos leyendo porque este capítulo de Juan hasta el verso 18 es extraordinario. También lo es el resto, pero esta es una parte donde habla de Cristo. Y dice, este era en el principio con Dios, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, en Cristo, en Dios, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este versículo, el verso 5, está diciendo Dios es la luz que va a resplandecer en medio de la muerte, en medio de la maldad, en medio de la confusión, en medio del caos. Dios no será apagado. Estamos viviendo, ¿saben que estamos viviendo tiempos bastante convulsionados? Este hombre que está gobernando Rusia amenaza ahora con un ataque nuclear a Europa. Han bombardeado todo el gasoducto de la parte norte de Europa que conecta con Alemania y hay 3 agujeros, que están tirando gas a la atmósfera. Estaba escuchando que se tardarán más de 30 años, en que la atmósfera vuelva a recuperarse, a tener los niveles que no son los más buenos. Imagínense la cantidad de daño que traerá. Estamos viviendo un tiempo realmente muy difíciles. Pero quiero decirle algo, estos tiempos no podrán con Dios. No podrán con Dios. No podrán con Dios. Lea la Biblia y usted va a ver que el ciclo de la historia de la humanidad ha sido un ciclo de caída, una y otra vez. Y en medio de todas esas decadencias, en medio de todas esas sociedades caídas, siempre Dios resplandeció. Siempre Dios se valió de un pueblo. Y cuando no había pueblo, Él mismo, mi hermano. Él mismo. Y cuando no había nadie que levantara la voz, Dios usó una mula, Dios usó un animal de carga para hablar. Porque, mi hermano, el mal, aunque avance y se multiplique, porque ya está escrito que va a pasar, no vencerá. No vencerá. El mal no vencerá. Yo hablaba con los pastores el otro día y decía, yo no estoy absolutamente seguro de que serán muchos más los que adoren a Dios que los que lloren en el infierno. Aunque la Biblia dice que muchos son llamados y pocos los escogidos, estoy totalmente seguro de que Dios se valdrá de su fuerza, de toda su estrategia, de todos sus recursos para dar a conocer su nombre. La Biblia dice aquí, miren qué expresión, la luz en las tinieblas resplandece. Y quiero decirle algo con respecto a esto. La Biblia, la palabra del Señor, la palabra de Dios, nos da, mis hermanos, a entender en todo tiempo de que Dios quiere brillar a través de nosotros. ¿Cómo sabemos? ¿Cuántos han visto el sol de noche? ¿Alguna vez vio el sol de noche? ¿Cuántos han visto el sol de noche? ¿Y cómo sabemos que el sol existe durante las noches? ¿Quiénes son los que manifiestan? ¿Quiénes son las que manifiestan la luz del sol? Las estrellas. Nosotros no vemos el sol, pero vemos las estrellas. Las estrellas por sí solas no tienen luz. Carlito ahí. Hermanos, la palabra del Señor, Jesús dijo, vosotros sois ¿qué? La luz. ¿La luz de dónde? Del mundo. Y no puede, hermano, no puede el mundo apagar la luz de Cristo en nuestra vida. No es la voluntad de Dios.
No es la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos estar constantemente recibiendo de Cristo para que nuestra luz no se apague. Porque no se ha de apagar, no es la voluntad de Dios que se apague. ¿Sí? Y dice la palabra del Señor allí, verso 6. Verso 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, o sea, de Dios, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, no era él Dios, sino para que diese testimonio de Dios, de la luz. Aquella luz, aquella expresión es verdadera. Aquel Dios es verdadero que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Miren, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hablando de Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12, este es para usted y para mí. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos lo han recibido a Cristo? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en el nombre de Jesús? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es una declaración de Dios. Este es un decreto de Dios. ¿Vieron que ahora hay gente que decreta por todos lados y declara por todos lados? Está bien, bueno, cada uno hace lo que quiere. Pero nosotros debemos decretar y declarar lo que Dios ha declarado. Él ha decretado que los que reciben a Cristo y a los que creen en su nombre tienen el derecho. La palabra potestad allí significa derecho de actuar. Miren, los que han recibido a Cristo y los que creen en su nombre tienen el derecho de actuar como hijos de Dios. Tienen el derecho, y yo diría hasta la obligación. Tenemos la potestad. La palabra potestad viene de aquella autoridad que el padre tiene sobre el niño mientras el niño es menor. Mientras el niño es menor de edad y está bajo la tutela de los padres tienen potestad, derecho de actuar sobre el niño, sobre la voluntad del niño. ¿Sabe? Los padres deciden dónde va a estudiar, los padres deciden dónde va a dormir, los padres deciden a qué hora se va a levantar, los padres deciden a qué va a comer, cómo va a ser su alimentación, cómo va a ser su educación, quiénes van a ser sus amigos. Derecho de actuar. ¿Por qué? Porque el niño no está en condiciones, hasta que no llegue a la adultez, hasta que no tenga una mente madura, no está en condiciones de decidir. Yo he visto a mi hermano, una niña, 2, 3 años, y ya le preguntan al niño, ¿qué quieres comer, niño? El niño se va a saber lo que yo no sé, hermano, pero yo digo, no sé quién es el niño aquí. ¿Qué te vas a poner? ¿Quiere levantarte? ¿Quiere dormir? El niño decide. No, hermano, la palabra del Señor está hablando de potestad. Y Dios tiene potestad sobre su pueblo y nosotros también tenemos el derecho y la obligación de actuar como hijos de Dios. Y vivir como hijos de Dios y pensar como hijos de Dios. Ahora, miren los hijos de Dios, la característica de los hijos de Dios. Verso 13. Dice que no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios no son engendrados de sangre. Los hijos de Dios son ni de voluntad de carne, sino que son engendrados bajo la voluntad de Dios. Dice allí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios fueron engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. Fueron renacidos, fueron vueltos a nacer. Y dice la Biblia, allí verso 14, y aquel verbo, ahora vuelve nuevamente a Cristo, fue hecho carne. La máxima expresión, la palabra, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. La palabra se movía. Era el Espíritu hablando sobre las aguas, sobre los abismos.
era el Espíritu de Dios moviéndose en el espacio. Y la palabra de Dios, por la palabra, Él fue creando. El vídeo de, ¿cómo se llama el astronauta? Eh, hay, hay un astronauta cristiano que ha hecho un vídeo, es un vídeo bastante viejo, de hace bastantes años, se llama Indescriptible. Y él va a decir, de la boca de Dios salen galaxias. Dios habla y de la boca de Dios salen universos. Porque Dios dijo que fuera la Tierra. Y yo no sé si hubo una explosión, si hubo un Big Bang o Big Bang, o yo no sé lo que hubo. Lo que sí es cierto que Dios abrió la boca y salió la Tierra. Dios dijo, hágase el sol, y abrió su boca, y de la boca de Dios salió una semejante bola que arde día y noche. Dios creó las estrellas y a cada una Dios la llama por su nombre. Dios creó las galaxias. Dicen los científicos que el universo se está expandiendo. Hay un telescopio que ha sacado ahora, un telescopio nuevo que ha sacado cientos de galaxias nuevas, cada una con su sistema de vida. De la boca de Dios, hermanos. Dios dijo que sea esto y fue esto. Dios creó los animales simplemente con el hecho de... Y ahí la palabra del Señor dice, y el verbo, o sea, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios fue hecho carne. ¿Y qué? Y habitó entre nosotros. ¿Cómo le llamó Isaías a esto? El Emanuel, ¿se acuerdan? El Dios con nosotros. Y habitó con nosotros. Y dice la palabra del Señor allí que y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? De gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, es el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, miren hermanos, miren qué preciosa expresión. Por la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos entienden este versículo? Levante la mano el que lo entiende. ¿Sabe lo que significa, no? O sea, la ley vino ¿para qué? ¿Para qué vino la ley? Vino a aniquilarnos, a decirnos, son todos pecadores. Vino a mostrarnos nuestra debilidad. Pablo dijo, yo no sabía que era un ladrón hasta que la ley dice, no robarás. Yo no sabía que era un mentiroso hasta que la Biblia dice, no dirás falso testimonio. Yo no sabía que era matar hasta que la Biblia, y así la ley vino a mostrarnos, ¿qué cosa? Nuestra pecaminosidad, nuestra debilidad. Pero también la ley apuntaba a Cristo. También la ley apuntaba a Cristo. Pero la palabra del Señor dice aquí, volviendo a nuestro versículo 17, que la ley nos condenó. ¿Sí o no? La ley nos condenó, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley nos mató y Jesucristo nos rescató. Por eso la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cuántos dicen amén? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aleluya. Por eso cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos de Cristo, estamos conociendo de Dios, porque Él es el mismo Dios. Y la Biblia dice que Él era en el principio con Dios.
Entonces vemos aquí, hemos visto verso 15. Miren lo que dice Juan en el verso 15. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. ¿Quién era el que venía después de él? Cristo. Él dice, ese que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Aquí está hablando de la preexistencia de Cristo. También el apóstol Pablo, en los versos que hemos leído en estos días atrás, en Colosenses, capítulo 1, del verso 15 al 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Cristo, es ante todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Aquí estamos viendo la preexistencia. Él era antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Y no, con esto no quiere decir que Él sea el primer ser creado, sino que está diciendo que Él es el primero en todo. Él es el primero en todo lo que se pueda conocer y se pueda entender. La palabra primogénito, para los que apuntan, se usa en dos sentidos. La palabra primogénito se usa en dos sentidos en la Escritura. El primero es para referirse al primer hijo nacido. Al primer hijo nacido. Que era la primogénita o el primogénito. El segundo sentido hace referencia al usar la palabra primogénito para referirse al descendiente principal sobre el cual recae el mando principal de toda la familia. El segundo hace referencia al usar la palabra primogénito para referirse al descendiente principal sobre el cual recae el mando de toda la familia. ¿Se acuerdan José? ¿Se acuerdan la bendición de José, de Jacob, a su hijo José? Él tenía, ¿cuál fue el primogénito de Jacob? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el primogénito de Jacob? De Jacob. Ese Isaac. Esaú ese de Isaac. El primogénito de Jacob, Rubén. Rubén. ¿Y por qué Jacob va a bendecir a José? José no era el primero. ¿Se acuerdan o no? Porque Jacob se da cuenta de que es José a quien Dios ha elegido, hermano. Siendo viejo, él dice, ahora recién me cae la moneda. Cómo Dios lo preparó y lo llevó de antemano. Y preparó el camino. José fue adelantado. Lo adelantó Dios en el tiempo y se lo llevó a Egipto. Todos creyeron que era un soñador, un vanidoso, un agrandado, decimos en Argentina. ¿Cómo se diría aquí, cómo se diría en España? ¿En España? ¿Alguien que es así? Un presumido, yo qué sé. Un pijo. Sin embargo, Dios había puesto su mirada en José. Dios lo había capacitado, Dios lo había elegido. José es la sombra de la persona de Cristo. Y él va a Egipto allí, es llevado como esclavo. De la misma manera, Jesús viene a la tierra como esclavo para rescatar a los que luego iban a llegar con el tiempo, iban a llegar toda su familia, iban a llegar allí. ¿Cómo iban a llegar? Todos muertos de hambre. Todos allí con... Y Dios va a usar Y Jacob se da cuenta, hermano. Se da cuenta, entiende ahora. Y entonces
sin darse cuenta, él va a hacer algo que Jesús y dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. José era uno de los, bueno, después estaba Benjamín, ¿no? Que era su hermano, ¿no? Había uno más pequeño, ¿no? Pero José era uno de los más pequeños. Lo había tenido ya en medio, ya siendo viejo, y lo quería tanto que le había hecho una túnica. Y dice la palabra del Señor que enseña la palabra del Señor que Dios va a elegir a José como el principal. Entonces José a partir de ese momento, se convierte en ¿quién? En el primogénito. Porque sobre él recae toda la responsabilidad de toda la familia, de Judá, de Rubén, de todos los demás. Eran todos muy fuertes, muy machos, pero a la hora de comer nadie no sabían qué hacer. Y Dios se valió del más débil. Esto volvió a repetirse con la vida, con la historia de David. Todos eran muy fuertes, muy grandotes. Era un desfile de modelo hizo ahí Samuel, pasó por delante de él. Sin embargo, Dios le dijo, de ninguno de estos yo me valdré para. Todavía falta uno más. Y allí mandaron a traer a uno que tenía olor a sobaco, olor a pie, yo que sé, olor a oveja, olor a chivo, yo que sé, olor a campo. Y allí traen a David. ¿Por qué, hermanos? Porque no es de... la palabra del Señor dice en Romanos, no es del que quiere ni de quien corre, sino de Dios, de quien Dios tenga misericordia. Así dice la Biblia, en Romanos 14. No es de quien quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y la palabra del Señor enseña que este primogénito, aquí, la palabra primogénito, hace referencia al descendiente principal sobre el cual recae el mando principal de toda la familia. También ocurre en Jacob. ¿Quién era el hermano de Jacob? Ahora sí, ¿quién era el hermano de Jacob? Esaú. Esaú era el primero. Sin embargo, ¿quién fue el primogénito? Jacob. De la misma manera, Cristo es el primogénito de toda la creación, ya que al Padre le ha placido darle la potestad de gobierno a su Hijo Jesucristo. Lo cual Pablo, como dice Pablo, Él es antes de todas las cosas y por medio de Él todas las cosas subsisten. Entonces, al hablar de la preexistencia de Cristo, hablamos de que Él es el primogénito porque Dios ha determinado que Él sea, sobre Él recaiga toda autoridad, todo dominio. Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad. Busquemos Juan 8:58. Eso estuve leyendo hoy en la mañana. Juan 8:58, Jesús dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el verso 57 dice, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Por qué? Porque Cristo era antes que Abraham. Jesús le dijo en el verso 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Esta es una expresión extraordinaria, ¿eh? Porque si nosotros creemos, escuche con atención, si nosotros creemos lo que la Biblia dice, ¿cuántos creen de verdad lo que la Biblia dice? ¿Lo cree de verdad? La Biblia dice, creo que Génesis 15 dice, creyó Dios a Abraham y le fue contado o sea que a la hora de morir, Abraham no fue condenado. ¿Por qué? Porque ya estaba justificado. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando Él murió, no fue a condenación, sino que fue ¿a dónde? A salvación. De hecho, Cristo va a usar luego, va a usar la figura de Abraham como el seno donde vamos a ir a reposar. Porque Abraham es el primero que cree. Ahí lo tenemos, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Gracias, Carlito. Entonces, cuando vemos aquí, volvamos con nuestra mente a este pasaje. San Juan capítulo 8, verso 56. Abraham, vuestro padre, que sabemos que está vivo, ¿sí o no? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. O sea, cuando él murió, le fue revelada. Y Abraham se enteró, Abraham se entera en el cielo de que a la tierra iba a venir el Hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia está diciendo aquí. Y dice, y lo vio y se gozó. Miren, Abraham fue alguien que vio la llegada del Hijo de Dios a la tierra. Y dice la Biblia que lo vio y se gozó. Y ahora vamos a ver la reacción de los judíos. Esto enardeció a los judíos, esto no podía ser. Este está diciendo una herejía. Les voló la cabeza a los judíos, a los hebreos. ¿Cómo puede decir semejante herejía? ¿Cómo puede decir semejante barbaridad? ¿Quiere decir que estuvo con Abraham allí arriba? Eso es lo que está diciendo. Se está adjudicando este hombre, este nazareno de Galilea, se está adjudicando de que él estuvo con Abraham allí en el cielo, de que se está haciendo igual a Dios. Eso lo enfureció. Y dice la palabra del Señor, hermanos, allí. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Miren lo que va a hacer ahora, Fíjense. Tomaron entonces piedra para arrojársela. ¿Ustedes creen, por qué creen que le iban a arrojar piedra? ¿Porque estaban contentos? Estaban furiosos. Furiosos, Cristo se estaba ahora haciendo igual a Dios. De hecho, esa palabra que dice, antes que Abraham fuese, esta siguiente palabra que dice, yo soy, es la misma palabra que Dios le va a decir a Moisés cuando lo envía al pueblo de Egipto. Dios le dice a Moisés, ven y te enviaré a mi pueblo, a mi casa, para que saques a mi pueblo de allí. Y Moisés entra en una discusión ahí, veo que siempre ponemos excusas para servir a Dios. Y Moisés no fue la excepción. Soy tartamudo, soy cojo, que maté a un egipcio. Y entonces yo me imagino a Moisés buscando excusa en la mente para no ir, porque tiene miedo, porque es demasiado grande el reto. Y entonces dice, ya sé por dónde agarrarlo a Dios. A ver, Dios, dime, y si me pregunta el pueblo, ¿quién eres tú? ¿Quién le digo yo que eres tú? Y Dios le dice, dile que el yo soy te envía. El yo soy. Y esta es la misma palabra. Jesús va a decir la misma palabra. Antes que Abraham fuese, yo soy. El yo soy. Mis hermanos, no hemos creído en un Dios débil para andar como gusanos. No hemos creído en un Dios pecador, sucio, aberrante. No, hermano, hemos creído en un Dios extraordinario. En un Dios extraordinario. Hemos creído en un Dios que su marca, la marca de Dios en todo, se llama la excelencia. Nuestra oración debe apuntar a ser una oración excelente. Nuestra forma de vestir debe apuntar cada día a ser una forma de vestir excelente. Mis pensamientos. ¿Cuántos tienen lucha con los malos pensamientos? Ahora todos levantan la mano porque luchamos con malos pensamientos, ¿no? Debemos forzarnos y Señor, ayúdame a tener pensamientos excelentes. Señor, al levantarme, al acostarme, cada neurona, Señor,
manchada por el pecado, sea lavada por la sangre preciosa. Porque la presencia de Dios, hermanos, es excelente, es perfecta, es limpia. No hemos creído en un Dios que empieza a andar hace poquito. El cristianismo tiene un poquito más de 2000 años. Pero el Dios que creó el cristianismo no tiene años. Él es eterno. 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 Y ese Dios, iglesia, ha prevalecido sobre las culturas, sobre las modas, sobre los imperios, sobre los reyes, sobre las filosofías, sobre los pensamientos de los hombres, sobre las imposiciones de los hombres. El día, creo que fue en el 78, creo que fue en el 78 aquí en España, cuando la radio anuncia, yo he escuchado muchas veces, ha muerto Franco. Fue el alivio de muchos. El alivio de muchos llegó al corazón. Y pasaron dictadores antes que él, Hitler y todos, muchos otros, Mussolini. Tantos han pasado, sin embargo Dios sigue siendo Dios. La historia ha de cambiar. Muchas veces. Algunas veces hemos de estar bien, otras veces no tan bien. Pero Dios seguirá siendo Dios, permanece para siempre. Y para terminar, para que podamos orar en esta noche un momento, Primera de Juan, capítulo 2. Verso 16. Primera de Juan 2:16. Subráyelo. También, todo lo que usted quiera, el verso 1, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El que ama al mundo no puede ser amado por el Padre, no tiene amor del Padre. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ahora está este versículo. Y el mundo pasa y sus deseos. Antiguamente, para hablar por teléfono, los más jóvenes no lo conocieron, pero teníamos que darle una ruedita así. Ahora con el dedo nomás, así que. Y mi madre me decía que había, en el tiempo de ella más joven, todavía que había que darle una cosa así, una manivela, ¿no? Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Las modas cambian, los gobiernos cambian, nosotros cambiamos. Usted está cambiando. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿A qué grupo queremos pertenecer? ¿A los que hacen la voluntad del mundo? ¿O a los que hacen la voluntad de Dios? Porque los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Señor, te damos gracias en esta noche. Porque hemos visto simplemente un poquito de tu preexistencia. Tú eres antes de todas las cosas. Tú eres antes de todas las cosas. Antes que todo se formase. Nuestra mente no puede comprender ni entender, Señor, la infinidad de esta verdad. Mi mente no puede comprender, no alcanzo, Señor, a comprender con mi mente humana la infinidad de esta verdad, que tú eres antes, de que siempre tú has sido, siempre y siempre lo serás.